Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Foro de la Nueva Economía que organizamos de nuevo en esta oportunidad en colaboración con el Grupo Villarmir, con OHL. Tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al señor Primer Ministro de Quebec, Monsieur Jean Charest, al que va a introducir el acto, el presidente del Grupo Villarmir, don Juan Miguel Villarmir, es vicepresidente del Gobierno de España. Votre Excellence, Monsieur Jean Charest, Premier ministre du Québec, Mesdames, Messieurs, c'est une grande satisfaction et un grand honneur pour notre groupe OHL être aujourd'hui avec vous dans ce petit déjeuner où nous avons tous le privilège d'avoir comme invité principal une personnalité de tout premier ordre, le Premier ministre Jean Charest. Avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, je continuerai en español. He saludado al señor Primer Ministro y a ustedes, muchas gracias por venir, y deseo dejar constancia de que hoy tenemos un gran invitado, el presidente Primer Ministro del Gobierno de Quebec, Monsieur Jean Charest, que es una personalidad política absolutamente de máxima dimensión y de máximo compromiso e importancia en todo Canadá. Es importante destacar que ha sido un ganador de récords en su carrera política. Nada más finalizar los estudios universitarios de Derecho, entró en el terreno político y a los 26 años, solo 26 años, era ya diputado en la Cámara de los Comunes del Parlamento Federal, no de Quebec, del Parlamento de todo Canadá, con 26 años. Y 2 años después, a los 28 años, hizo historia al ser nombrado ministro de la Juventud, con 28 años, convirtiéndose en el ministro más joven en ocupar un cargo político de ese rango, ministerio, en toda la historia del Canadá. En el año 98 pasó a ser líder del Partido Liberal del Canadá francófono y en 2003 primer ministro de Quebec. Pero en su capacidad de seguir batiendo récords, el premier Jean Charest consiguió hacer otra vez historia, teniendo el éxito de acumular 3 victorias electorales en solo 5 años. Todo verdaderamente récords de eficacia, de prestigio, de popularidad y de capacidad. Con el primer ministro Jean Charest, Quebec está teniendo unos años de crecimiento espectacular, siempre con máxima seguridad jurídica y con una economía muy dinámica, y a mí me ha llamado la atención especialmente un gran plan de infraestructuras que en este momento está desarrollando Quebec, que estuvo dotado con una inversión inicial de 17.700 millones de dólares canadienses, pero que en el año 2009, hace 2 años, se aumentó a 41.800 millones de dólares canadienses solo para el quinquenio 2008-2013. Y en ese marco tengo que decir a ustedes que yo me noto personalmente muy contento y muy orgulloso de notarme canadiense de adopción desde el momento en que el grupo que presido, OHL, se presentó y ganó el concurso internacional para hacer la construcción
y luego la concesión durante 30 años de un enorme hospital, absolutamente de los mayores del mundo, el llamado CHUM, Centro Hospitalario Universitario de Montreal. Y debo decirles que tanto nuestro grupo como todas las personas que trabajan en Canadá se sientan y se sienten allí muy felices, muy contentos, muy seguros con la seguridad jurídica y el dinamismo de Canadá y deseosos de seguir en el futuro aprovechando cualquier oportunidad de contribuir al brillante desarrollo del gran país que es Canadá y el gran territorio que es Quebec. Muchas gracias al excelentísimo señor Jean Charest por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. La tribuna es para el señor primer ministro Jean Charest. Bonjour, buenos días. Ustedes hoy en Madrid. Alors, merci beaucoup, monsieur. Muchísimas gracias, señor Villarmil, presidente de OHL, ya que he apreciado muchísimo sus palabras de introducción. Y quiero saludar también al señor Rodríguez esta mañana, presidente del Foro Nueva Economía, dándole las gracias por permitirnos de hablar de Quebec, de Canadá y del Plan Norte. Me gustaría presentarles unas cuantas personas que están conmigo y que me parecen muy importantes en Quebec. Son personas importantes. La señora Monique Gagnon, que es la ministra de Relaciones Internacionales, está aquí con nosotros y está con nosotros como parte de la delegación de Quebec. El embajador de Canadá en España, el señor Grenchans, está aquí también con nosotros. La señora directora de la Oficina de Quebec en España, situada en Barcelona, la señora Marjolaine Ricard. El presidente de inversión en Quebec, el señor Jacques Daou, y volveré a hablar de él en un momento. También quiero saludar aquí a unos cuantos diputados que están con nosotros, que son miembros del cuerpo diplomático, y son muchos también, como el presidente de la Corte Nacional, el señor Guanés, presidente de la Cámara de Comercio Canadá-España, el señor Alberto Icalí, que está aquí también con nosotros, y señoras y señores. Es un gran privilegio el poder hablarles de Canadá, de Quebec y de ese Plan Norte. Aquí ven ustedes un mapa que les comentaré dentro de unos pocos minutos para hablarles de ese proyecto fantástico en cuanto al futuro de Quebec. Es un proyecto que no solo interesa a los canadienses y a los habitantes de Quebec, sino también a los inversores, a todos aquellos interesados por el medio ambiente y el desarrollo en el planeta. Pero antes de entrar con el tema, me gustaría hablarles un poco de Quebec o Canadá, aunque muchos de ustedes ya conocen muy bien ese territorio, como la compañía, por ejemplo, OHL. Y me gustaría recordarles lo que somos primero y cuál es nuestra realidad. Recordándoles unas realidades que a la vez que son muy sencillas. En Quebec tenemos 8 millones de habitantes únicamente. El 80% de la población es francófona y nos sentimos muy orgullosos de nuestra herencia, patrimonio y cultura. Casi 8 millones de habitantes, el 80% de la población francófona, como les he dicho, y desde hace 400 años hemos sabido conservar nuestro idioma y nuestra cultura y nos sentimos muy orgullosos porque es parte de nuestra cultura. Canadá, 34 millones de habitantes en un territorio inmenso. Cierto paralelismo con España, por cierto, porque somos el séptimo, el octavo en la economía mundial y el tamaño de la población, bueno, es bastante parecido. Aunque, por supuesto, si tenemos en cuenta el tamaño que tenemos una economía especialmente abierta en el mundo. Quebec y Canadá son países muy prósperos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los mercados. De hecho, en Quebec, el 50% de nuestro PIB depende de lo que vendemos fuera de Quebec.
en el resto de Canadá, por supuesto, pero sobre todo también con exportaciones hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por supuesto, es la primera potencia mundial en términos económicos, es 20% de la economía mundial. Estamos encantados de poder vivir al lado de nuestros amigos americanos, pero al mismo tiempo tenemos una fuerte concentración de nuestras exportaciones hacia un solo cliente. Ya podrán ver ustedes que en el contexto económico actual esto puede suponer cierto grado de vulnerabilidad, lo cual en Quebec ha hecho que queramos desarrollar una política, digamos, creando nuevos espacios económicos. Es lo que ha hecho mi gobierno en esos últimos años. Entonces, nos hemos dedicado, o sea, hemos realizado algunas iniciativas. Y les voy a dar unos pocos ejemplos que ilustran nuestra visión de futuro. Por ejemplo, tenemos una población que envejece en Quebec, lo cual ocurre en todos los países desarrollados, incluyendo España. Necesitamos una mano de obra en Quebec. Entonces, recientemente hemos lanzado unas políticas de apertura a la hora de poder reclutar mano de obra de cualquier parte del mundo. Recientemente hemos establecido un acuerdo con Francia en cuanto a la movilidad de la mano de obra. Y es algo único en el mundo. Y Quebec y Francia además tienen una relación directa, privilegiada. Y hemos establecido un acuerdo en el que reconocemos la cualificación de nuestros ciudadanos. Si uno es médico en Francia, se le reconocerá como médico en Quebec. Lo mismo con los ingenieros. Y no lo hacemos únicamente para las profesiones liberales o investigadores, sino todo lo relacionado con el empleo reglamentado, regulado más bien. Un fontanero, un panadero, un ebanista, etcétera, todas esas profesiones se reconocen mutuamente. En esa política, pues vemos una visión de apertura hacia el exterior para que podamos tener en Quebec los cerebros, los talentos, los brazos que necesitamos para construir nuestra economía. Y eso se manifiesta también de otra manera. Recientemente hemos establecido una política según la cual todos los estudiantes extranjeros en Quebec, a partir del momento en que consiguen su diploma, automáticamente se les ofrece un certificado de selección para convertirse en ciudadano canadiense, si así lo desean. A todos los estudiantes extranjeros somos los primeros en hacer tal cosa, porque lo que queremos ante todo es poder tener a los mejores, ofreciéndoles la oportunidad de quedarse en nuestro país. Y en el mismo orden de cosas, recientemente en Quebec hemos iniciado una negociación de asociación y partenariado económico ampliado entre Canadá y la Unión Europea. Hemos iniciado ese proyecto en el año 2007 con la OMC, por supuesto, cuando ya la Comisión Europea ha organizado una reflexión en cuanto al futuro, y el comisario Mandelson en aquel entonces había puesto a la Comisión Europea en una negociación de acuerdo bilateral con las economías emergentes. Y nosotros, Quebec, hemos propuesto la negociación entre Canadá y la Unión Europea para llegar a un acuerdo ampliado por dos razones. Primero, para ofrecer a la UE la oportunidad de negociar un acuerdo con un país en el que compartimos valores comunes. Y una segunda razón también, para así ofrecer la oportunidad a la UE de penetrar un poco América del Norte sin tener la obligación de pasar por los Estados Unidos. O sea que estamos en la última fase de estas negociaciones. Y eso llega en un momento muy oportuno para aquellos interesados por la economía y nuestro futuro económico. Yo creo que es una señal muy importante que hemos lanzado por parte de Europa y de Quebec en particular. Pensando en la apertura más que el repliegue y el cierre. Y para nosotros eso tiene una gran importancia si consideramos la dependencia de nuestra economía en los mercados exteriores. Ese nuevo acuerdo, además, sería un acuerdo modélico, porque vamos a incluir ahí un elemento de cooperación en cuanto a la innovación, investigación universitaria, la cultura, el medio ambiente. Y Quebec ha insistido muchísimo a la hora de incluir también un capítulo que corresponde a la movilidad de la mano de obra. Y vuelvo a lo que les he dicho al principio. En nuestra visión futura, las sociedades fuertes serán aquellas que serán capaces de atraer a los cerebros y a los mejores talentos. Y ahí
De esa manera vemos nuestro futuro en Quebec. Seremos los primeros en el mundo en hacerlo. Y de aquí a 5 o 6 años ya lo verán ustedes. Los países en el contexto económico actual tienen un reflejo de repliegue, pero de aquí a 5 años habrá una carrera hacia la contratación de los mejores talentos. Y nosotros queremos estar en la primera posición. En ese sentido, nuestra economía también es una economía muy diversificada. Y aquí les voy a hablar de recursos naturales. Pero, ojo, la economía de Quebec pues es el sector de la aeronáutica, la farmacéutica, las biotecnologías, las tecnologías de la información, las ciencias de la vida. Bueno, hay un ejemplo muy importante con OHL, el señor Valmy. Estamos construyendo ahora mismo en Montreal 2 hospitales universitarios, uno de la Universidad McGill y el otro de la Universidad de Montreal. Esos 2 proyectos representan miles de millones de dólares. 2 hospitales universitarios que estarán terminados de aquí a 2016-2018. Estamos construyendo al mismo tiempo un nuevo hospital infantil. Lo estamos renovando, digamos, se llama Saint-Justin. Y en el sector de la sanidad estamos modernizando nuestras instalaciones. Montreal de aquí a unos pocos años será una capital mundial. Ya lo somos para las ciencias de la vida, pero tendremos unos equipamientos francamente de última generación. Les hablaré de inversión hoy en día. Y en la introducción que hizo el señor Mir, pues me ha dado la oportunidad de hacer el comentario siguiente. Al invitar a los inversores españoles para que estén en Quebec, bueno, no se trata de una invitación teórica, puramente teórica. Y ustedes lo han demostrado. Nuestro mercado está abierto hasta tal punto que una empresa española que responde a un concurso y una licitación puede ganar un proyecto. Y ha sido el caso de OHL. Y lo mismo podríamos decir hablando de otra compañía española sumamente conocida aquí en España que se llama Acciona. Ganó un gran contrato para la construcción de una autopista Montreal, autopista 30, que se está construyendo actualmente. Es un partenariado público-privado y se acabará dentro de unos pocos meses. ¿Hay personas de Acciona? Pues muchísimas gracias. Bueno, que sean modestos ustedes porque a mí me toca tener ese pequeño discurso esta mañana. Bueno, hay otro proyecto también, otro ejemplo en energías renovables. Hay una empresa que se llama Enerfe que está construyendo actualmente un parque eólico. ¿Son ustedes de Enerfe? Ah, bueno, enhorabuena. O sea que los españoles han invadido Quebec, como pueden ver ustedes. Y ese parque eólico, bueno, ha sido el resultado de una licitación con 2.000 megavatios y ustedes le han tocado parte de ello porque Quebec tiene que construir de aquí a 2015 4.000 megavatios de energía eólica. Seremos los segundos productores de energía eólica en América del Norte después del estado de Texas. A nivel económico, pues hemos pasado ese momento de crisis, pero con buenos resultados. Bueno, todo es relativo. También hemos tenido que sufrir un déficit, pero bastante modesto, 1,3% de nuestro PIB. La tasa de desempleo, 2,3%. Hemos recuperado todos los empleos perdidos durante la crisis, hemos añadido 80.000 nuevos empleos. Y en Canadá, como lo saben ustedes, y en Quebec en particular, tenemos unas instituciones financieras fuertes. Nuestro sistema bancario ha sabido superar la crisis, nuestra economía ha sabido resistir. Se puede explicar por una serie de razones. Primero, porque hemos sabido prepararnos, anticiparnos, hemos hecho programas de infraestructura. Usted, señor Villamir, ha hablado de ello hace un momento. Unos programas de infraestructuras. Hemos apoyado también a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Ahora bien, pues queremos ofrecer, digamos, una visión de futuro basada sobre el desarrollo de nuestros propios recursos, así como nuestro saber hacer. El 9 de mayo pasado lanzamos el Plan Norte. Aquí tienen ustedes un mapa de Quebec que ilustra perfectamente ese proyecto. Es un proyecto a 25 años. ¿Cuál es el objetivo? Es el poder desarrollar la parte norte de Quebec, con todo lo que está al norte del paralelo
49. ¿Ese micrófono funciona? El paralelo 49 está aquí. La parte más oscura aquí en ese mapa, no sé si la pueden ver ustedes, es la parte del territorio que hasta el Ártico representa 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, 2,5 veces la superficie de España. Y en ese territorio hay 120.000 habitantes. Les conozco a todos personalmente, todos, los 120.000. Y todos van a votar me van a votar en las próximas elecciones. Todos. De esos 120.000 habitantes en ese territorio, más de 30.000 de lo que llamamos de la primera nación. Hay 11 primeras naciones en el territorio de Quebec, que incluye, pues, por ejemplo, a los Inuit, 10.000, hay en la parte norte de Quebec. Los Inuit es lo que llamamos antes los esquimales, que ahora les llamamos los Inuits. 10.000 de ellos están en ese territorio totalmente en el norte, en la zona ártica. Después los Cris son como 16.000 en la parte del oeste, los Naskapi como 20.000 y hacia el sur 3 comunidades Inus. Y en ese mismo territorio tenemos todos los recursos minerales inimaginables. Níquel, hierro, plata, oro, litio, lo que llamamos las tierras raras para los mineros, bueno, pues especialmente solicitadas, y Mitzama también. Ese territorio es uno de los últimos grandes territorios virgen que podemos tener en el planeta. A nivel minero, 40% de ese territorio ha sido explorado. El 60% todavía no ha sido explorado. 3% de todos los recursos en agua potable, 1,5 millones lagos. Bueno, es un entorno frágil a la vez, muy rico pero frágil. Y hemos querido desarrollar ese territorio por una serie de razones. Bueno, 3 básicamente. En primer lugar, hay una fuerte demanda de recursos naturales. Las economías emergentes pues representan una gran demanda, China, India, pero también porque hay movimiento de urbanización en todas partes en el planeta. Y desde esos últimos años la demanda ha ido creciente. Y el entorno y la protección también de nuestro patrimonio natural. Vivimos en esa parte del planeta, vivimos los efectos del cambio climático, pero con mayor rapidez que en otras partes. Les puedo hablar de un testimonio claro. Les confirmo que el cambio climático es una realidad. Lo estamos viviendo, lo notamos, lo vivimos en esa parte de Quebec, de una temporada a otra. Por ejemplo, en la época de navegación este año ha sido 2 semanas más largas que el año anterior por el cambio climático. Nos muestra la rapidez del cambio climático en esa parte de Quebec y del planeta. O sea que tenemos ahí una responsabilidad a nivel medioambiental. Además, en ese mismo territorio hay 200.000 kilómetros cuadrados de bosques boreales. Lo hay en Alaska, en Rusia, en Dinamarca y en Quebec. Es un pozo de carbono sumamente importante y tenemos ahí una gran responsabilidad, aparte de los recursos minerales. Entonces hay una segunda razón, que es el medio ambiente, y la tercera razón es porque queremos un desarrollo para el beneficio de todos los ciudadanos, pero en particular para los ciudadanos que viven en el norte de Quebec, las primeras naciones y los no autóctonos también, los 120.000 personas. Es importante que el desarrollo se haga de una manera ordenada y de una manera equilibrada. En esa parte de Quebec, además, hay unos recursos hidroeléctricos sumamente importantes. Quebec es el 4º productor más importante de electricidad en el mundo. Es energía limpia, renovable. 67% de nuestros recursos están justamente localizados en esa parte del territorio. Les voy a dar un ejemplo. Aquí, al nivel de Radisson, tenemos ahí la segunda presa más importante de energía en el mundo. 67% de nuestros recursos hidroeléctricos están ahí. El 98% de la energía que producimos en Quebec es energía limpia y renovable. Y el 50% de la energía que consumimos también es limpia y renovable. Y es un récord. Pocos países pueden conseguir
resultado tan impresionante en cuanto a la energía. Y esa es una baza importante para nosotros. O sea que para nosotros, aquí en ese territorio, hay recursos fantásticos. Entonces, 3 razones se mencionan: la demanda frente a nuestros recursos, el medio ambiente y el desarrollo para justamente el beneficio de las diferentes comunidades. Y a partir de esa visión, hemos querido pensar en el largo plazo. Hemos desarrollado un plan norte que durará 25 años. 25 años es un periodo largo, porque, insisto, lo que queremos es un desarrollo equilibrado y ordenado a la vez. Y sobre todo un desarrollo que nos permita tener un desarrollo sostenible protegiendo aquel territorio. Hasta tal punto que dentro de ese plan norte, que durará 25 años, hemos decidido, por ejemplo, que el 50% de ese territorio será protegido frente al desarrollo industrial. Para conseguir ese 50% de aquí a 2015, vamos a establecer una red de protección, 12% de ese territorio de aquí a 2015. Zonas protegidas para proteger la biodiversidad. Y de ese 12% vamos a completar para llegar hasta el 50% totalmente protegido frente a cualquier industria. Es un concepto nuevo, muy exigente, por cierto, y que nos obligará a trabajar con las comunidades, los grupos medioambientales, etcétera. Y nos hemos comprometido. El 50% es el equivalente del territorio como Francia. Es enorme como compromiso, lo cual hace que ese proyecto Plan Norte sea uno de los más importantes en términos medioambientales en el mundo. O sea, ese es un proyecto que nos compromete a nosotros en Quebec y en Canadá, nos compromete frente a un desarrollo único. Hace un momento he dicho que no somos más que 8 millones y 34 en Canadá y 8 millones en Quebec. O sea que necesitamos unos socios para ese desarrollo. Y Mónica Ñantra y yo estuvimos en una misión en Japón y en China. Por supuesto, hay inversores sumamente interesados. Y en ese plazo de 25 años hemos previsto inversión en el sector minero y también energético en general, con 80.000 millones de dólares de inversión. Pero, ojo, 80.000 millones a lo largo de 25 años, siempre habrá personas que dirán aquí que no sabemos hace 25 días lo que iba a ser con la economía, lo que iba a pasar con ello. ¿Cómo podemos prever a 25 años? Por supuesto, es un esfuerzo de previsión por parte de nosotros. Nosotros queremos que las inversiones serán mucho más importantes incluso. Pero de esos 80.000 millones, 47.000 millones lo harán una empresa de Quebec que se llama Hydro-Québec. En el sector de energía vamos a desarrollar 3.500 megavatios de energía renovable. Lo mismo para la hidroelectricidad, 300 megavatios para la eólica y otros 300 para otras energías renovables. Pero ese es nuestro objetivo, pero sabemos que vamos a ir más allá de ello. Y lo que queremos hacer es desarrollar proyectos que nos permitan justamente conectar esa energía hacia proyectos específicos en el norte de Quebec, y hablaré en un momento de esos proyectos. 2 retos para nosotros en ese territorio. El primero es el acceso al territorio. El territorio como tal, pues hay muy pocas carreteras, lógicamente, poca construcción en general, con lo cual 33.000 millones de dólares de esos 80.000 millones, hablo de dólares canadienses, hoy en día valen más que el dólar americano últimamente. O sea, de esos 80.000 millones incluye una inversión en infraestructuras, porque necesitamos construir carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril. Y ese es un gran reto para nosotros. Segundo reto, ¿cuál es? La mano de obra. Formar la mano de obra necesaria y hacer que estén ahí trabajando. Les voy a dar unos ejemplos de esos proyectos que ya tenemos en ese territorio. Bueno, aquí hay una mina de níquel, aquí que pertenece a la empresa Extrata. Es una mina que pertenecía a la compañía Negando. Extrata compró la operación hace unos pocos años. Y es el Ártico, totalmente cerca de un pueblo que se llama Saluit, en el territorio inuit. Hay 1.000 personas trabajando en esa mina. Viven en una especie de
protección, estamos por encima de la tierra, del terreno. Son 1000 trabajando. Y viven también otros en el sur de Quebec. Es una operación que llamamos Fly In, Fly Out. Salen de Montreal en avión, van ahí, trabajan 3 semanas en el campamento, digamos, vuelven 2 semanas y vuelven a trabajar 3 semanas. Aquellas personas que trabajan en ese sitio ganan como promedio más de $100,000 al año. La compañía Extrata ha establecido un acuerdo con los inuits y la comunidad inuit recibe unos royalties a partir de esas ganancias de la mina. Y hay un acuerdo también a la hora de integrar la población local para formarles a que puedan trabajar en el sector minero también. Desde el 9 de mayo, la compañía Servitel ha anunciado una inversión de $2,5 mil millones para una mina de hierro, de iron ore, aquí en Fermont. Hay un ferrocarril para el transporte del mineral hasta una ciudad que se llama Port-Cartier, donde hay una fábrica para el transporte a granel del mineral de hierro. Aquí hacia el oeste hay una empresa que se llama GoCorp, que va a invertir $1,2 mil millones para la construcción de una mina de oro, con 600 personas que puedan tener ahí un empleo. Hay un acuerdo con la población Cree local para los royalties y para crear empleo. Aquí, justo en medio de Quebec, hay un proyecto fascinante, bastante nuevo. Y esto ilustra el enorme potencial de territorio. Es una mina de diamantes. Bueno, les cuento un poco la historia de diamantes. Yo he sido ministro federal del Medio Ambiente en el año 91. Y unas empresas pues llegaron al ministerio pidiendo unas licencias para explorar diamantes en Canadá. En aquel entonces pensábamos que estaban un poco locos. ¿Diamante en Canadá? Pues pensábamos que no había. Pues hoy en día Canadá es el segundo productor de diamante en el mundo. Eso era en el año 91. Aquí hay una mina que se llama Stoneway, que va a abrir en el año 2015. Es una mina de diamantes. Ese es un ejemplo, entre otros, de proyectos. Es un acuerdo con la población Cree también. En el pueblo de Chibougamau hemos anunciado en el mes de agosto la construcción de una carretera de 240 kilómetros, es la distancia entre Montreal y Quebec, de Chibougamau para ir hasta la mina de Stoneway. Y la empresa Stoneway pagará $44 mil millones. 44 millones. Y el gobierno de Quebec financiará lo que queda. O sea, eso solo para la construcción de la carretera. Y, por supuesto, tendrá un impacto en cuanto al desarrollo a lo largo de ese recorrido. O sea, la compañía Stoneway, pues el gobierno de Quebec tiene 37% de las acciones de esta empresa. O sea, que dentro de ese plan norte hemos previsto también un fondo de $500 millones bajo la responsabilidad del señor Jacques Daoun para las inversiones en Quebec. Y el gobierno ha podido comprar una participación en aquellos proyectos. O sea, en resumidas cuentas, el gobierno de Quebec está dispuesto a participar en el montaje financiero de los proyectos. Nuestro objetivo no es ser un accionista mayoritario, no. Lo que queremos es ser un accionista minoritario, tener unas participaciones para algunos proyectos estratégicos. Ahora, en cuanto a la planificación de los proyectos, vamos a votar una ley en este otoño para crear la empresa del Plan Norte, una sociedad de Estado, una empresa de Estado que tendrá la función de coordinar los proyectos. O sea, los proyectos pueden ser sumamente importantes, se habrán dado cuenta. Estoy hablando de la mina de Saluit. La mina, bueno, justo al sur de esa mina hay otra mina de una compañía china que invierte $850 millones y que va a abrirse una mina de níquel. Otro proyecto en la empresa Tata Steel, cerca de ArcelorMittal, y con nuevos proyectos anunciados. Desde el mayo hay $5.000 millones anunciados en cuanto a inversión. Ahora bien, cuando hablamos de la economía, el precio de los recursos naturales se suele mencionar. Y bueno,
Nosotros hemos tenido en cuenta las variaciones y la vulnerabilidad de los ciclos. Por eso tenemos esta visión a 25 años. Nuestra perspectiva es la siguiente. La demanda será constante, irá creciendo a lo largo de esos 25 años. Por supuesto, habrá variaciones, ya que se trata de recursos naturales, pero lo tenemos en cuenta. Habrá subidas y bajadas, altibajos, pero nuestra perspectiva, si tenemos en cuenta la demanda de las economías emergentes y de la urbanización, nuestra perspectiva es que la demanda irá creciendo a lo largo de todos esos años. Y por esa misma razón tenemos esa visión a 25 años, buscando socios que compartan los mismos valores que nosotros, es decir, la necesidad de un desarrollo sostenible. Señoras y señores, para ilustrar un poco esa charla, les voy a añadir unos pocos ejemplos para que vean ustedes la importancia del territorio. Un cambio muy importante que se va a producir de aquí a unos pocos años. En el norte de Quebec, aquí, hay una nueva carretera marítima, una vía marítima más bien, que se va a abrir entre 2020 y 2030. Es el paso del noroeste. El cambio climático, pues que se han derretido el hielo. Y hay un estudio publicado por el gobierno americano en el mes de enero pasado que nos enseña que el paso noroeste se va a abrir en 2030-2040, pero en otro estudio más reciente parece ser que este paso se podrá abrir en 2020. Eso es muy significativo. La apertura de este paso noroeste va a reducir en 3 días el tiempo de transporte marítimo entre Europa y Asia. Se reducirá de 3 días. O sea, eso es sumamente importante, ya que cuando estamos hablando ahora mismo se está construyendo un canal paralelo al canal de Panamá. O sea, para que los nuevos buques, digamos, que son enormes, puedan pasar por esa ruta. O sea, una reducción de 3 días el tiempo de transporte marítimo es enorme. Esto cambia totalmente, de una manera radical, el comercio internacional. Es un cambio muy interesante por la razón siguiente. Esta vía marítima está en territorio canadiense. Está en Canadá. Pero los Estados Unidos ni Europa, no obstante, reconocen esa vía marítima como siendo un territorio canadiense. Pretenden decir que se trata de aguas internacionales. Yo estoy aquí para anunciarles que eso nos pertenece. Señoras y señores, habrán adivinado que en esa parte del planeta hay unos elementos muy importantes, unos recursos naturales en gas, petróleo, minerales, y que esto puede dar objeto a un debate sumamente importante. Nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos también vamos a participar de una manera muy activa a este desarrollo. Pero verán ustedes hasta qué punto ese territorio ofrece una oportunidad de desarrollo fantástico, con la condición de que se hagan las cosas bien. Y es lo que nos hemos fijado como objetivo. Señoras y señores, es lo que llamamos el Plan Norte. El Plan Nord. Yo voy a repetir que para los inversores españoles es una oportunidad única el poder contribuir a un proyecto magnífico. Ustedes tienen muchos conocimientos en cuanto a infraestructura que se reconoce mundialmente. Como prueba de ello es que ustedes ya están presentes dentro de nuestra economía y han conseguir contratos sumamente importantes. Con lo cual queremos trabajar en asociación y partenariado con aquellas personas expertas en una serie de temas. En los próximos años vamos a trabajar también con las diferentes comunidades para desarrollar ese proyecto fantástico y lo ofrecemos sobre todo como una especie de antídoto frente al contexto económico actual. Para aquellos que tendrían tendencia más bien en replegarse y cerrarse, hay hombres y mujeres en ese planeta que creen muchísimo en la apertura, al contrario.
la oportunidad de colaborar, de trabajar juntos. Esa es nuestra propia convicción, esa es nuestra visión en Quebec frente al futuro, frente al Canadá. Queremos pensar en una economía más abierta y con nuestros socios somos capaces de trabajar para desarrollar nuestras sociedades respectivas. Estaríamos encantados de poder tener con nosotros inversores españoles para ese gran proyecto que es el Plan Norte. Muchas gracias. Señor primer ministro, enhorabuena por su intervención, ha sido muy interesante. Le deseamos todo tipo de éxito en ese Plan Norte. Tiene usted muy bien colocado el norte y también el sur. Le preguntan, señor primer ministro, cuál será el procedimiento para la construcción y financiación de las infraestructuras necesarias para el Plan Norte, cuándo el Gobierno de Quebec sacará a concurso estas diferentes obras. También le preguntan si podrán participar las empresas españolas. ¿Se están contemplando fórmulas de partenariado público-privado? Los proyectos se van a tratar caso por caso. A menudo son proyectos de inversión muy importantes. ArcelorMittal es 2,1 mil millones. La empresa china de la que he hablado hace un momento, Zhejiang, su nombre, pues invierte 850 millones este año. Es decir, 850 millones a 2 años. O sea, necesitan construir un aeropuerto, tener acceso a un puerto. En fin, los proyectos son siempre 1.000 millones y más de dólares. O sea que cada proyecto se trata caso por caso. O sea, que sea, por ejemplo, un nuevo ferrocarril, un puerto, la energía, etcétera. Es un estudio caso por caso. Y nosotros hemos propuesto una fórmula de partenariado, efectivamente. El Gobierno de Quebec está dispuesto a contribuir a la financiación de las infraestructuras y esperamos del inversor que asuma parte de ello, o buena parte de los gastos. Y las empresas que van a trabajar, empresa española, por ejemplo, pues trabajarán con las empresas que invertirán. O sea, cada proyecto se tratará caso por caso, pero los proyectos de por sí típicamente son proyectos de gran envergadura. Hay muy poquitos, o sea, proyectos pequeños. Ahora bien, sus conocimientos, su know-how. Nosotros cuando pensamos en España y su éxito económico, porque han conocido un periodo de éxito formidable, ya sé que hoy en día las cosas son diferentes, todo el mundo vive un contexto económico sumamente difícil, pero para nosotros el genio español está allí y seguirá. Y que van a salir de esa crisis. Cuando pensamos en España, pensamos en sus grandes conocimientos, en la ingeniería civil, infraestructuras, energías renovables, limpias, etcétera. O sea que tienen ustedes toda la posibilidad de poder contribuir a esos proyectos. La puesta en marcha del Plan Norte implica la construcción de infraestructuras de carreteras, ferroviarias, de aeropuertos y puertos. Le preguntan, señor primer ministro, si tiene usted previsto hacer un llamamiento al sector privado para la construcción y tal vez incluso el mantenimiento de esas infraestructuras e incluso fórmulas como el peaje en sombra o algún sistema concesional. Sí podemos tener partenariado público-privado. Claro, el peaje para este tipo de proyecto no sé exactamente porque no hay densidad de circulación. Bueno, pero sí, partenariados públicos-privados sí son totalmente posibles. Y nuevamente, cada proyecto se valorará individualmente, como lo estamos haciendo para los proyectos de infraestructuras en Quebec. La fórmula actualmente en Quebec es que los proyectos que son de 40 millones de dólares y más, hablo de Quebec en general, ¿no? Pues las analiza una empresa de sociedad que se llama Infraestructura de Quebec y que va a determinar después el modo, digamos, de construcción, ¿no? Si es un modo convencional
o de PPP, cada uno se valora individualmente y todo dependerá del contexto. Y conocen ustedes de lo que estoy hablando. Peajes no se puede aplicar a todos los proyectos. En algunos casos sí, o sea que hay que medir cada situación y el tipo de aplicación. Ahora, para el norte de Canadá, ahí es un mundo nuevo, un mundo diferente totalmente. Repito que los proyectos son por lo general muy importantes. Los inversores son privados, el gobierno de Quebec participará en alguna de esas inversiones estratégicas, pero no lo hará con la mayoría. Teniendo la mayoría, queremos tener una participación minoritaria. Entonces hemos previsto 500 millones de dólares para inversiones en Quebec para ello. Y también hay proyectos energéticos donde ustedes pueden ser una compañía que realiza el proyecto. O sea, cada proyecto, repito, se tratará caso por caso, pero los proyectos van a presentar oportunidades. Eso está clarísimo. Señor primer ministro, durante su presentación usted ha mencionado el importante papel que tendrá la empresa Hydro-Québec en el desarrollo de las infraestructuras energéticas del Plan Norte. ¿Habrá cabida para el sector privado y en concreto para el sector privado español? Hydro-Québec es una empresa de Estado que existe desde hace unas cuantas décadas. O sea, Quebec ha desarrollado 44.000 megavatios de energía. Somos el cuarto productor más importante de hidroelectricidad en el mundo. Quebec únicamente, ¿eh? Además, hay una anécdota interesante que ilustra un poco el papel de Hydro-Québec. Yo decía que el norte de Quebec tiene todos los recursos minerales inimaginables, menos bauxita, que sirve a la preparación, a la elaboración de aluminio. Pero Quebec también es el cuarto más importante productor de aluminio primario en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos electricidad a un coste competitivo, pero también muy fiable también. La red de electricidad en Quebec es el más fiable, la más fiable del mundo, el mejor mantenimiento. 33.000 kilómetros de red de electricidad en Quebec. O sea, ofrecemos una energía a un coste competitivo, fiable, digo fiable, por la razón siguiente. Si conocen el sector de los metales, si hubiese un parón de electricidad en el sector de aluminio primario, las pérdidas serían enormes, serían millones de dólares. El daño puede ser enorme. Entonces, los inversores en ese sector lo que buscan ante todo es un suministro fiable y además es energía limpia y renovable. Eso tiene una gran importancia por las razones siguientes. Nosotros buscamos proyectos de segunda y tercera transformación. Y yo creo, de verdad, y estoy convencido, habrá una tasa de carbono de aquí a 10 o 15 años, clarísimamente. Si, bueno, en Estados Unidos no se diría, pero yo conozco bastante ese campo para decirles, y estoy convencido, de que habrá una tasa de carbono de aquí a 10 o 15 años. Aquellos que eligen invertir en Quebec protegen su balance porque tendrán acceso a una energía limpia y renovable. En otras palabras, el aluminio que producimos en Quebec es el aluminio más verde que exista en el planeta. O sea, los inversores que no saben dónde elegir, bueno, pues lo van a considerar aquello. Hydro-Québec es un factor en la toma de decisión importante. Esa energía tiene un coste competitivo, es fiable, limpia esa energía, protege su balance futuro frente a una tasa de carbono. Y en Quebec es el experto mundial en el campo de la hidroelectricidad, porque hemos decidido añadir energía eólica. Hydro-Québec no hace los proyectos, sino el sector privado que hace los proyectos de energía eólica, y nosotros lo que hacemos es comprar la energía como comprador exclusivo de esa producción energética. Eso es lo que hemos hecho con Inerfe. Y entonces vemos que hay oportunidad de inversión para las empresas del sector de la energía en España, trabajando con la empresa de Estado Hydro-Québec. Señor primer ministro, teniendo en cuenta la premura de algunos de los promotores, sobre todo del sector minero, en la realización de los proyectos, le preguntan si tiene usted la intención de reducir de algún modo el proceso de análisis del impacto medioambiental de estas inversiones y proyectos.
La respuesta es no. No. Para nada, no. Incluso hay que hacer lo contrario. O sea, bueno, ya sé que, en fin, quiero recalcar aquello, pero hay que respetar los procesos de evaluación medioambiental. Y voy a ir un poco más lejos. Para aquellos que conocen bien el sector, aquellos que han hecho grandes proyectos, aquellos que han intentado acelerar el proceso, etcétera, desviarse del 90% de los casos, pues lo que van a hacer es prolongar la experiencia de la evaluación medioambiental. Hay que respetar los procesos. Nosotros eso sí lo queremos, es algo sagrado y hacemos las cosas bien. Y es para el interés de todos. Es interesante para todos. Ahora les voy a contar una anécdota, una experiencia. Desde que hemos hecho el Plan Norte, las empresas mineras que vienen a Quebec aprecian mucho el tiempo de preparación. Son 2 años de preparación del proyecto para hablar con los diferentes grupos que viven en el norte, el sector medioambiental, los grupos mineros, etcétera. Las empresas mineras que invierten en el planeta, en cualquier tipo de medio ambiente, les encanta la idea de invertir en un medio en el que las reglas se conocen de antemano, son previsibles, los plazos son conocidos. Es mucho mejor invertir en ese tipo de medio ambiente, mucho más que en un entorno en el que todo es muy arbitrario. Entonces, para nosotros es muy importante hacer esto correctamente. Cambiaremos de tema ya en la recta final de nuestra charla, de nuestro coloquio. Alicia San Cristóbal le dice: ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, aprovechó su reunión con usted para reivindicar el derecho de Cataluña a decidir sobre su independencia de España y añadió que Canadá trata a Quebec con más respeto y generosidad que España trata a Cataluña. Sin embargo, usted, antes de esto, escribió un artículo y lo repitió en la rueda de prensa, que usted no es independentista y que considera que el debate soberanista está bastante acabado y produce un cierto cansancio. ¿Cabe, señor primer ministro, una comparación entre Quebec, Cataluña y el País Vasco? ¿Es verdad, como asegura el señor Mas, que Quebec disfruta de plena autonomía fiscal, o es más cierto que Quebec y el Gobierno federal de Canadá están obligados a llegar periódicamente a acuerdos económicos y fiscales, como el que el primer ministro de Canadá y usted mismo firmaron el pasado 30 de septiembre por importe de 2,2 billones de dólares? Bueno, voy a hacer un gran esfuerzo para no meterme en los asuntos internos de España. Canadá es una de las federaciones más descentralizadas que puedan existir en el mundo. La elección que hemos hecho es una elección canadiense y de Quebec, y que tiene en cuenta nuestra realidad, la realidad nuestra. Y hay que decirlo claramente, con Cataluña tenemos vínculos comunes en cuanto al idioma, en cuanto a la situación económica. Admiramos mucho el hecho de que Cataluña sea un motor económico de Europa. Pero en la comparación de lo uno a lo otro, al respetar el hecho de que nuestras historias no son las mismas. El país no es el mismo. O sea que hemos hecho unas elecciones totalmente de Canadá y de Quebec, y ustedes tendrán que hacer lo mismo, teniendo en cuenta lo que decidan sus líderes políticos tanto en Cataluña como en España. Ahora bien, en nuestro caso, lo que tenemos como voluntad política es hacer evolucionar nuestro sistema federal fuera del proceso de los cambios constitucionales. Algún día tendremos que hacer cambios constitucionales en Canadá. Quebec pide una serie de cosas, pero lo conseguiremos. Pero de momento todavía no hemos llegado a esto. Algún día sí lo conseguiremos. Pero en el periodo que acabamos de vivir hubo unos cambios que se han hecho dentro del sistema federal que no son cambios constitucionales y que han permitido mejorar el funcionamiento del sistema federal, para una ventaja de Quebec, y nos alegramos mucho de ello. Ahora bien, ustedes tendrán que organizar sus propios debates aquí. Lo vamos a seguir con mucho interés, pero respetando el hecho de que ustedes tienen una realidad diferente de la que vivimos nosotros. Ahora bien,
En cuanto al debate en Quebec, quizá no nos expresamos de la misma manera. Por ejemplo, yo me describo como un nacionalista, federalista. La palabra nacionalista no suena igual, ¿verdad? Dependiendo del sitio donde nos encontremos. Yo creo en el Canadá, yo creo en la pertenencia a los grandes conjuntos. Esa es mi convicción. Y entonces, en Quebec hay lo que llamaría un cierto aburrimiento con ese tipo de debate. Pero sigue existiendo en Quebec personas que creen en digamos, la independencia, los independentistas, digamos. Y esas personas, bueno, hay que respetar su elección también. Yo soy primer ministro de todos los habitantes de Quebec, sin excepción. Y mi convicción es que el futuro de Quebec lo serviremos mejor perteneciendo a Canadá, de un gran conjunto. Para unos que no creen lo mismo, bueno, pues que hay que respetarles también. Y que hay que aceptar, respetar las opiniones. De esa manera abordamos así el debate, es decir, de una manera tranquila, sosegada, con la voluntad de escuchar a los unos y los otros. Y con ese espíritu abordamos ese tipo de debate. Pero dicho eso, diré lo menos posible sobre su propio debate de ustedes, porque les incumbe a ustedes, españoles, al pueblo español y a la nación de Cataluña. Usted ha sido uno de los principales impulsores de las negociaciones para el Acuerdo de Cooperación y Libre Comercio con la Unión Europea. De hecho, se ha referido a este tema en su discurso y le preguntan si cree usted que se llegará a un acuerdo a corto o medio plazo, es decir, tan pronto como usted se ha propuesto. También le preguntan la necesaria presencia de los representantes de las diferentes provincias y del Gobierno federal dificulta la interlocución con los negociadores de la Unión Europea en las diferentes mesas. ¿Son algunos de los principales obstáculos las políticas agrarias y las competencias de las provincias en materia de empresas públicas? Pues hemos querido iniciar esa idea de negociación con Europa por la razón siguiente. Nuestras exportaciones se concentran muchísimo hacia los Estados Unidos, pero en Europa hay un mercado de 500 millones de habitantes, uno de los mercados más ricos del mundo. Europa es 14% de la economía mundial. Además, después de la crisis actual, Europa tendrá una oportunidad fantástica de presentarse hacia afuera como siendo uno de los mercados más ricos del mundo. Nosotros lo vemos así. Los canadienses y los habitantes de Quebec lo ven claramente. Y si queremos desarrollar nuestra economía, si queremos desarrollar nuestra sociedad, ¿quiénes son los socios más naturales con los que podemos trabajar? Pues es un mercado de 500 millones de habitantes, pero queremos un partenariado de nueva generación, una cooperación en la investigación universitaria, en el medio ambiente, en el mundo de la cultura. ¿Y con quién podemos hacer ese tipo de cooperación? ¿Con quién podemos realizar un acuerdo sobre la movilidad de maniobra? Es con Europa hasta ahora. Y cuando pensamos en la movilidad de la mano de obra, no es solo en una dirección, sino tener gente en Quebec. Queremos, por supuesto, que haya personas de Quebec que saldrán del país. Lo deseamos, además. O sea, no es algo unilateral. Yo conozco muy bien a mis habitantes. Volverán a Quebec. Volverán. Sobre todo tienen un buen gobierno, por cierto. Fantástico. Pero solo que el futuro se basa sobre esa capacidad de movilidad. Les voy a dar un ejemplo. Un investigador no va a dedicar su vida trabajando en un mismo sitio. No. En 2011 ya no. Entonces lo que decimos, esa persona, si tiene que moverse, cambiar, yo quiero que pueda venir a Quebec. Entonces, con Europa, lo que vemos en ese nuevo acuerdo, una oportunidad de humanizar ese fenómeno de globalización. Y después de la tormenta económica, yo veo muy bien a Europa que se despliegue nuevamente en todo el planeta, diciendo nosotros somos uno de los mercados más importantes del mundo y más les vale tratar con nosotros. Quizá haya gente que no lo vea. Nosotros en Quebec y en Canadá sí creemos en Europa. Lo vemos como mercado, como socio. Y por eso estamos aquí hoy. O sea, vamos hacia las economías emergentes. Por supuesto, China, India, sí nos interesa. Pero, ojo, nunca vamos a cometer el error de infravalorar
esta relación magnífica que tenemos con Europa, porque han hecho cosas tan fantásticas como para privarnos nosotros de ello. Queremos partenariados con todos ustedes. Muchas gracias, señor primer ministro. Mucho éxito en su visita a España. Yo quisiera, para finalizar, darle la palabra a don Alberto Echarri, presidente de la Cámara de Comercio Canadá-España. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Es un placer para mí, personalmente, y un honor a la vez de desearle la bienvenida a España en representación de la Cámara de Comercio Canadá-España. Me gustaría desearle también el gran éxito en su proyecto tan ambicioso de Plan Norte. La Cámara, como lo sabrá usted, tiene grandes campeones españoles que han invertido en Quebec y que están en España. Y como plataforma de contacto y de red de comunicación, estamos a su disposición para realizar proyectos sin perder el norte y para promover las inversiones de Quebec en España y viceversa. Y dar la bienvenida en España, personalmente, y en nombre de la Cámara de Comercio Canadá-España. Contamos entre nuestros miembros a los grandes emprendedores españoles que han invertido en Quebec, las grandes empresas de Quebec que han invertido en España, y por ello, como plataforma de contactos y de comunicación, nos ponemos a su entera disposición para ayudarle a desarrollar su gran plan del norte sin perderlo, sin perder el norte, y para ayudarle a promover, en la medida de lo posible y dentro de nuestros medios, las inversiones españolas en Quebec y las inversiones de Quebec en España. Esto es, como puede imaginar, más que una pregunta o un comentario, pero ¿qué se podía esperar de un abogado? Muchas gracias.